esta última charla, así que vamos a presentar por orden de intervención y de izquierda a derecha. Marina Sainz, acreditada como catedrática de la Universidad de Valladolid, activismo sexual, ha defendido el colectivo LGTB+ en Castilla y León. A su derecha tenemos a Daniel González, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca, redactor y borrador de la Ley de Igualdad de la Diversidad Sexual de Castilla y León. En tercer lugar tenemos a Luis González, fundador de Seguidos LGTB, secretario de Organización de la Federación Leonesa de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Bisexuales y más. Estuvo un tiempo en Igualdad. A su vez tenemos a Ignacio Banderas, impulsor de la activismo en Castilla y León y presidente de la Federación Castellana Leonesa de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Bisexuales. Y por último tenemos a su derecha también a Pilar Pascón, una de las fundadoras del CAM, donde ya más de un lustro en el activismo y vicepresidenta de la Federación Castellana Leonesa de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Bisexuales y más. Y os dejo con Marina. Buenas tardes. Bueno, lo primero es obligado, ¿no? Dar las gracias a Iguales por esta invitación. Y bueno, una invitación además pues, que tiene un aspecto generoso, ¿no? Es decir, avances hacia la igualdad en Castilla y León, que es una invitación a decir habla de lo que quieras, ¿no? Y pues básicamente ese es el problema. ¿Y qué diablos os digo, no? Todavía en estos momentos no lo tengo muy claro. Lo primero, dar claramente las gracias a una organización que ha tenido el valor de sobrevivir 20 años. 20 años de activismo, hay que echar un poco la vista atrás para saber lo que significan. Y yo querría empezar por ahí, empezar a hacer un pequeño flashback, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué no nos acordamos que hace tan solo 20 años estábamos pues, en la mierda? Que en los años 70, en los años 80, es cuando empiezan los primeros movimientos clandestinos que se reunían en pisos, en células de no de más de 4 o 5 personas, porque podían ser detenidos y encarcelados y remitidos al campo de trabajo de Extremadura o al de Fuerteventura. Ahí estaba pues, el primer movimiento que se hizo, que fue el Movimiento Español de Liberación Homosexual, o aquella agrupación homófila para la igualdad sexual, la GOIS, ¿no? Del año 1970. De toda esa gente, la verdad es que hemos perdido prácticamente la memoria, salvo de 3 o 4 personas, porque nunca hemos sido lo bastante decentes como para hacerles un homenaje. Prácticamente alguna cosa ha habido en Cataluña y poco más, pero a mí me da la impresión de que se nos han muerto la mayoría y se nos han ido en crudo, sin que les reconociéramos todo lo que hicieron. Y ya luego en los 80 pues apareció las organizaciones pues, Antinó, COGAM, después de COGAM se promovió, apareció Lambda también, más tarde el Casal Lambda, se creó la Federación Estatal, Fundación Triángulo se escindió de COGAM, pues por un momento, por una cuestión ideológica. De esas organizaciones en realidad solamente hay 3 o 4 que han sobrevivido, las he mencionado. Aparecieron también otras 10 o 15 que desaparecieron perfectamente. Hay que recordar que nosotros estuvimos en el Código Penal, que no éramos ciudadanos de pleno derecho, hasta, pues hasta bastante tarde, porque la modificación de la Ley sobre Escándalo Público es en 1983. No se deroga hasta 1989. La Ley de Peligrosidad Social fue acabada completamente en noviembre de 1995. Durante todo este tiempo, de alguna manera, se nos podía enganchar. Y bueno, que quitáramos la criminalización no significa que llegáramos a la igualdad. Evidentemente no hemos llegado todavía, ¿no? Todavía hablamos de rechazo, de discriminación, de violencia, todavía hablamos de agresiones, bullying, de que no se reconoce las familias LGBT, del techo de cristal en el trabajo, de que en sanidad pues, a las mujeres lesbianas o solteras todavía se les puede negar el acceso a la reproducción asistida en bastantes comunidades. No hablemos de la sanidad trans, que no tiene un reconocimiento a nivel nacional y que en las comunidades pues, todavía no tiene un tratamiento uniforme, y de hecho aquí estamos, que tenemos desde hace 2 años un protocolo, pero en todos estos 2 años hemos conseguido 6 operaciones menores, ninguna de reasignación. Es decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? No avanza precisamente a buen plazo, a buen paso. Es verdad que hemos conseguido cosas, Primero, salimos del Código Penal.
Segundo, hemos cambiado el diálogo social, el relato social. Hemos asaltado los símbolos, ¿no? Con aquello del matrimonio igualitario, mal llamado matrimonio gay, pues asaltamos un símbolo social de primer orden y conseguimos un impacto que nos amparó a todos. Esa es la realidad. Es decir, conseguimos de alguna manera hacer ver a los demás que teníamos acceso a las instituciones, que teníamos reconocimiento público y que teníamos derechos como los demás. Fue un mensaje bastante impactante y, bueno, pues no solamente fue un avance jurídico. Luego llegó el impacto de la normativa comunitaria, que nos quitó mucho trabajo. Las directivas sobre trabajo que evitaron la discriminación en el trabajo por motivo de orientación sexual o de identidad de género, porque las leyes españolas laborales no contemplaban esto. Lo contemplaron solo por obligación impuesta por Europa. Los trabajos del Consejo de Europa, que nos dieron unos cuantos capotes, los de la Agencia de Derechos Fundamentales Europea, que han tenido una influencia muy fuerte en nuestro Tribunal Supremo, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos han dado pues, también bastante amparo, ¿no? La Ley de Cambio Sexo Registral en el año 2007 fue un avance que permitió a una generación perdida, a la que pertenezco, normalizar la situación de varios miles de mujeres o varios miles de mujeres y hombres, bueno, pues que llevaban años esperando, ¿no? 15, 20 años esperando. Pero también fue el momento en el que nos cayó todo el impacto de la patologización, del tener que pasar por los certificados médicos, en los que todavía estamos atrapadas. Fue un impacto social también porque supuso una normalización, que el Estado nos reconociera, y bueno, pues de alguna manera nos ayudó, pero también se ha convertido en una rémora al paso del tiempo, ¿no? Han pasado, fíjate, 10 años y todavía estamos aquí intentando que los menores tengan algún tipo de reconocimiento y amparo. Han pasado 10 años y todavía estamos aquí intentando quitarnos la certificación médica de en medio. Y pues en un momento dado, cuando la ley de igualdad que iba a sacar Zapatero en ese Ministerio de Igualdad es abandonada porque no era prioritaria y porque declara legislatura y nos viene una legislatura del PP con mayoría absoluta, pues se nos ocurrió que no era el momento de pedir reformas estatales, a ver quién diablos iba a confiar en Aznar, y entonces fue cuando se nos ocurrió la estrategia de las leyes autonómicas. Oye, si al final resulta que la gente con la que te tratas todos los días es la de tu comunidad autónoma, ¿no? ¿Por qué no intentamos poner pequeñas picas en Flandes en las comunidades autónomas e ir abriendo hueco? Y a eso nos dedicamos. Empezamos con la ley de Navarra, con la de transexualidad de Navarra, después la del País Vasco, luego metimos una pica un poquito mayor en Andalucía, después pues salió otra un poquito peor en Canarias, metimos una gorda en Extremadura y en Cataluña, que eran ya de concepción general, no discriminación LGBT y un capítulo de transexualidad fuerte, y poco a poco hemos ido ganando un espacio en el que hemos declarado pues, que las personas trans no están patologizadas a nivel autonómico, a nivel estatal lo seguimos, en el que hemos ido creando un acceso a la cartera de servicios, hemos ido intentando crear un espacio de derechos que ha puesto muy nerviosos a la reacción. No hay más que ver cómo ha sentado de mal las dos leyes que hemos colado en Madrid, ¿no? Y ha llegado un momento en que ya no contamos las leyes autonómicas que hemos conseguido, sino las que nos faltan, lo cual está muy bien. Nos faltan 4. Nos faltan 4 leyes, en 4 comunidades, una de ellas Castilla y León. Aquí estamos. Si alguien quiere algún barómetro de lo que cuesta avanzar en alguna comunidad autónoma y si es más o menos dura, pues creo que este es uno. Es decir, Castilla y León es una comunidad que resulta especialmente correosa para los avances sociales de este tipo. Y en ese sentido, ¿en qué punto estamos? Bueno, parece que vamos a sacar una ley de igualdad social LGBT. Estamos hablando ya políticamente de ello, tenemos borrador y, bueno, pues de alguna manera hasta los más contrarios han entrado en la idea de que tienen que tragar, que tienen que darle paso y que es más, que es que ya no se ven ellos mismos en el papel reaccionario de bloquearla, ¿no? Pero, bueno, pues también coincide este momento con el momento en el que lo que nos va interesando ya es atacar la ley estatal, precisamente porque estamos ganando la batalla social, y también coincide este momento con el momento de la reacción. Os habéis dado cuenta, ¿no?, que se nos han echado encima, que vamos a tener el siguiente capítulo de pelea, el de la lucha de identidades. ¿Qué está pasando en todo nuestro entorno? En todo nuestro entorno ha pasado que tenemos gente enfrente que hila lento pero seguro, que tiene mucha tradición, que tiene muchos recursos, que tiene muchos profesionales
Y hace ya 6-7 años hicieron un congreso sobre cómo plantear la defensa de la familia y de los valores tradicionales y de cómo generar un discurso contra las teorías de género. Y eso es lo que estamos viendo 6-7 años después, que ya han estructurado esa respuesta, que ya han empezado a hacer campañas, que ya han creado un discurso de contraposición de libertades. Frente a tu libertad para definir tu identidad de género, yo contrapongo mi libertad religiosa. Frente a tu identidad o orientación sexual y tu libertad para ejercerla, yo quiero ejercer la libertad de proteger la educación de mis hijos, etc. Es decir, confrontación de identidades. Es la nueva derecha alternativa, es lo que vamos a tener que enfrentar inmediatamente. En este contexto, yo solamente me declaro activista prácticamente en retirada, me quedan unas 4 charlas programadas y no sé si aceptaré más. Veo que vamos a tener que tener muy claro las picas que hemos puesto en Flandes, que hay que defenderlas. Es decir, cuando se ponía una pica significaba que de aquí para allá no retrocedemos ni un metro. Y ese principio lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se nos den leyes como la de Galicia. Es decir, que hace un montón de enunciados excelsos y perfectos y, sin embargo, luego no tiene sanciones, no tiene mecanismos de implementación, no tiene un mecanismo presupuestario que te dice que en un año tienes que ejecutarla y entonces, bueno, pues al final resulta que sí, haz todos los enunciados divinos que quieras. También hubo un momento en que dijimos que los hombres eran igual que las mujeres y aquí estamos, ¿no? Bueno, pues aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, no nos basta con una serie de declaraciones bonitas. Tiene que haber mecanismos de ejecución y de implementación. Segundo, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy profesionales porque enfrente tenemos a gente muy profesional. Y tenemos que tener mucho cuidado con los términos que utilizamos y con no dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad de que ya hemos ganado la batalla social. No, un momento, todavía podemos retroceder. Y, por ejemplo, no abrir frentes que no tenemos que abrir. Hace un ratito se estaba hablando de identidades, de transgénero, transexual, etiquetas, géneros. Bueno, pues tener mucho cuidado. A mí me parece fantástico que discutamos esto, me parece fantástico que cada uno se identifique por las etiquetas que quiera, pero las leyes son otra cosa. En una ley, por ejemplo, yo no quiero ver etiquetas. ¿Por qué? Porque luego no sabes quién las va a interpretar. No sabes si las va a interpretar igual que tú y no sabes cómo va a usarlas. Y adscribámonos a los conceptos que más o menos tengan apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo defiendo, en las leyes pongamos identidad de género. ¿Identidad sexual o de género? No, ¿por qué? Son dos cosas que tienen interpretación distinta y además que se interpretan de muchas maneras distintas. Si hablo de identidad de género, yo me agarro a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o me agarro a lo que dice la Agencia Fundamental de Derechos de la Unión Europea. Si hablamos de identidad sexual, resulta que coincido con los obispos que dicen que no hay identidad de género. Por supuesto, tú lo estás diciendo de otra manera distinta. Tú lo estás diciendo conforme a la interpretación de la sexología. Pero es que los obispos lo dicen conforme a su interpretación y mañana resulta que cogen ese concepto y lo retuercen. Si tú dices en la etiqueta transgénero y alguien define transgénero de una de las 42 o 43 formas posibles como aquella persona que no pide modificaciones corporales, mañana puede llegar alguien diciendo, no, si tú eres transgénero no tienes acceso a los tratamientos médicos. Lo que decía alguien por ahí. Si soy no binario, no puedo acceder a los tratamientos. No, vamos a ver, es que aquí lo que hay que decir es que cualquier persona que declare que su identidad de género no es normativa y reclame asistencia médica puede acceder. Y entonces no etiquetemos. No vaya a ser que alguien, mañana, dentro de 10 o 15 años, llegue a la contra y diga, no, un momento, defínase usted, autoetiquétese. Y a partir de aquí vemos cuál es su cartera de derechos. Vamos a empezar a evitar las trampas porque, insisto, nos van a buscar las vueltas. Lo estamos viendo en la oposición a la aplicación de la Ley de Madrid, lo estamos viendo en la resistencia a dotar de presupuestos las políticas que estamos implementando, lo estamos viendo en el nuevo argumentario que saca la derecha y los integristas católicos, para oponerse al avance social, ¿no? En definitiva, ¿en qué punto estamos en Castilla y León? En uno muy interesante. Pero en uno en el que, lo siento mucho, si queremos una ley que nos ampare a todos bien, vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que hacer movilización, vamos a tener que hacer manifestaciones. Espero que no tengamos que atarnos a ninguna valla, ni declararnos en huelga de hambre, ni nada parecido. Pero si llega, espero veros, porque lo cierto es que todavía pues, somos una de las 4 comunidades que no tenemos ley, en la que nunca se ha regulado nada LGBT en nuestra legislación autonómica y en la que socialmente tenemos bastante resistencia. Nada más, voy a dejarlo aquí, hablamos después de lo que queráis. Bien, creo que esto es por aquí. Muchas gracias.
En fin, yo soy Daniel González, como ha dicho al presentarme, y la razón de ser de que esté en esta mesa es que participé en la elaboración del anteproyecto de ley de igualdad social, que tiene un nombre muy largo, pero que es de igualdad social de personas LGTBI+, y diversidad sexual, como lo quieran decir. Evidentemente agradezco a Iguales que me haya permitido estar en esta mesa para celebrar su 20º aniversario, Iguales Usual su 10º aniversario, y hay otro aniversario más que se celebra hoy, que es el 60º aniversario de los Tratados de Roma, que dieron origen a la Unión Europea, que no podía dejar pasar porque efectivamente la Unión Europea, como muy bien ha dicho Marina, ha tenido mucho que ver con la igualdad de las personas con sexualidad diversa, o como quieran decirlo, y es de justicia reconocerlo. La pregunta es ¿por qué una ley autonómica? Además de las cosas que ya ha señalado Marina, las leyes tienen como mínimo un efecto psicológico muy positivo. Puede parecer una bobada, pero no lo es en absoluto. Al día siguiente que el Tribunal Supremo norteamericano legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados Unidos, en todos los estados de los Estados Unidos de América, inmediatamente los subsidios de personas LGTB cayeron. Pero eso que parece sorprendentísimo no lo es en absoluto, porque los que recordamos que en 2005 se aprobó una ley en ese sentido en España, también ocurrió lo mismo. O sea que el reconocimiento institucional es muy importante. Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea, la Unión Europea, por desgracia, solo tiene padres y no tuvo madres o muy pocas madres, porque en aquel momento, en fin, sabemos cómo estábamos, hace 60 años, decía que nada es posible sin personas, pero nada es duradero sin instituciones. Por eso y las leyes son instituciones, por eso es importante crear legislación. En cuanto a ya la elaboración de la ley autonómica, o de lo que pretende ser en su momento la ley autonómica, cabe decir que me inspiré básicamente cuando Iñaki me dijo, pues sería conveniente que tú, que sabes algo de derecho, te pusieras a redactar esta cuestión. Evidentemente las leyes no nacen de los árboles, uno tiene que coger el material que ya está disponible y ver lo que hay. Y en ese momento cogimos la ley de Extremadura y en menor medida la de Murcia como rectoras, digamos, de lo que había o a lo que debería parecerse lo que en su momento debería haber en Castilla y León, en menor medida también la de Baleares y en menor medida la que había en Madrid en aquel momento. Pero optamos por un contenido maximalista, es decir, cuando había divergencia entre esas leyes, son leyes muy parecidas, debo decir, muy parecidas, y la de Castilla y León en su anteproyecto es muy parecida a ellas, son todas muy parecidas, pero divergen evidentemente en los detalles, y como el diablo está en los detalles, cuando divergían, optamos por tomar lo máximo, pedir lo más, aunque sea para conseguir lo menos. Y entonces cuando uno establecía un observatorio y el otro un centro de memoria histórica, pues decidimos pedir un observatorio y un centro de memoria histórica, ese tipo de cosas. Y evidentemente la ley tenía que tener y tiene, o tendrá, evidentemente estamos hablando de un anteproyecto, el anteproyecto tiene un régimen sancionador y un procedimiento sancionador, evidentemente para que no quede, como decía Marina, en preciosas disposiciones programáticas que no puedan tener consistencia práctica. La ley tiene 3 títulos y, digamos, lo grueso está en el título segundo, que establece una serie de medidas en multitud de ámbitos donde debe asegurarse la igualdad de personas con orientación sexual e identidad de género, de todas las orientaciones y todas las identidades. También es verdad que la ley tiene un artículo establecido para las definiciones, que eso tiene la gran ventaja de que no pueda llegar mañana nadie y retorcer el término, porque la ley, que es normativa, evidentemente todo el mundo lo intentará y en eso lo tenemos todos claros, pero la ley evita en la medida de lo posible esa circunstancia, porque hay un artículo muy largo, por cierto, el artículo 3, destinado a las definiciones, y define una cantidad de cosas muy amplia. Entonces, evidentemente eso es positivo. La ley es mejorable, evidentemente.
el anteproyecto es mejorable porque como toda ley, es la confluencia de diversas sensibilidades, de personas que tienen una idea y otras que tienen una idea distinta, y cuando salga la ley tendrá además muchas más deficiencias de las que tiene el anteproyecto, que seguramente ya sean muchas, porque en el Parlamento pasa otro tanto. Si ya en la redacción del anteproyecto es difícil ponerse de acuerdo en una serie de cosas y hay que llegar a definiciones que pueden ser en un momento dado un poco esquizofrénicas, cuando pasa al Parlamento es peor todavía, porque entonces lo que hay que conectar son los intereses políticos de los diversos grupos que tienen cada uno su propia opinión y su propio voto. Y entonces para que las cosas salgan adelante. Entonces los juristas criticamos mucho las leyes, pero cuando uno se mete un poco en este tinglado, pues se da cuenta de por qué las leyes a veces tienen tantas cosas mejorables. Y yo creo que con esto acabo. Me he pasado 1 minuto del tiempo que me habían dado, así que espero que no me penalicen demasiado y paso el micro. Bueno, yo voy a cambiar. Soy jurista, pero no soy jurista responsable de esta ley. Mi especialidad es el derecho del trabajo. Y vengo aquí por Chiquitis LGTB Plus, una asociación de Palencia. Y lo primero que tenemos que decir desde nuestras organizaciones, pues una gratitud a iguales USAL y a iguales. Yo puedo decir con toda franqueza que probablemente nuestra organización no existiría como tal sin iguales. Nuestra organización es muy pequeñita, nuestra organización es además joven, llevamos solo 3 años y prácticamente surgió en un encuentro como este. Exactamente en el 2014 es donde nació el compromiso por el activismo LGTB+ y por la necesidad justamente de empezar a coordinarnos y a consensuar políticas en Castilla y León, porque podíamos hacer activismo en Palencia, en Valladolid, en Salamanca, en Segovia, pero al final hay una necesidad común, hay unas realidades comunes y hay una necesidad de cambiar, ¿no?, y de modificar la legislación en el ámbito autonómico. Y en este sentido, el compromiso de Chiquitis LGTB+ siempre ha estado por consensuar, por unir, por sumar y por justamente conseguir el objetivo político de la ley. Pero no planteamos la ley como un fin último, porque consideramos, y ahí estoy, no sé si Marina lo ha comentado, sí lo ha comentado, pero es que una ley no nos sirve como una declaración de intenciones, ni nos sirve una ley simplemente como colocar una bandera el día de 28 de junio. Una ley nos tiene que servir para que después se pueda ejecutar y para que cambie las políticas de esta comunidad. Si no conseguimos eso, si solamente conseguimos una ley para tener una buena ley que exponer, pues no nos sirve de nada. Y hay que reconocer que Castilla y León es amiga de hacer leyes que a veces se quedan en el cajón de la estantería. Por lo tanto, nuestra alerta tiene que estar no solo en la construcción de un buen marco normativo, que creo que lo es, sino también en la lucha y en la constante reivindicación porque se cambien políticas. Las leyes no son suficientes si queremos cambiar realmente políticas, si queremos cambiar sociedad. Y la igualdad solo será verdadera igualdad cuando sea una igualdad real, no solo una igualdad legal. Y finalmente, apostamos en Castilla y León básicamente por la diversidad. La diversidad donde quepan todas las entidades, para no enfrascarnos en un problema de identidades. Y la ley está recorrida de ese elemento de la diversidad sexual, de género y también familiar, que es en lo que tenemos que centrarnos. Y yo aquí ya termino. Quería reconocer también especialmente el trabajo de la compañera Marina Sainz en la elaboración de esta ley. En los trabajos previos al proyecto definitivo ha sido un trabajo continuado de conjunción de muchos colectivos de la comunidad, cada uno muy lejanos
que nos ha costado mucho además acercarnos justamente porque es una comunidad inmensa, extensa, y realmente el apoyo de una activista trans como Marina siempre ha sido un ejemplo, por lo menos para mí y para nuestra organización también. Voy a ir a toda velocidad porque vamos mal de tiempo y tenemos la clausura. Rápidamente, la ley. La ley ha sido un trabajo largo, o sea, de muchos años, de muchos colectivos peleando, coordinándose, desde que algunos colectivos, como por ejemplo estoy aquí viendo a Álvaro, en aquel momento nos metía los perros en danza con el orgullo, con Marina también, con esa valentía y ese trabajo que hicimos a nivel autonómico, que no había nada, ¿no? Y conseguimos de los orgullos logramos llegar a las instituciones. Dentro de poco vendrá para la clausura a los políticos, entre ellos Óscar Puente, que nos abrió las puertas del Ayuntamiento de Valladolid para hacer el orgullo, eso hay que reconocérselo. De ese orgullo logramos unas mociones a nivel de toda la comunidad autónoma que arrinconaron o que plantearon la necesidad a la Junta de Castilla y León de aprobar esta ley, y al final ya entramos por fin, tras años de lucha, en el Parlamento, en las Cortes, y allí nos recibieron y posteriormente se iluminaron con nuestros colores el año pasado en un momento de emoción que para nosotros fue fantástico, ¿no? Saber que por fin ya estábamos ahí, ¿no? Es una ley, como ya se ha planteado, que lo que pretende es ponernos a la altura de otras comunidades. No estamos innovando mucho, o sí, porque yo ahí sí que tengo que decir, y como miembro de Iguales hemos defendido desde el primer momento que esta ley hablara también del plus, de todas estas nuevas identidades, de la realidad transgénero. Aunque sean menciones, creo que es necesario que estén allí todas las personas y de todo tipo, todos, todas y todes, en esa ley que sea para todes. Y creemos que siempre pensamos que había unos temas, o algunos de los temas que eran fundamentales para que se deberían abordar, ¿no? Se ha planteado ya la necesidad de igualdad legal, también la igualdad social, pero las claves fundamentales son, a nuestro juicio, y que hemos planteado, el tema de la transexualidad. Creemos que a día de hoy no se garantiza en esta comunidad autónoma los derechos, ni la sanidad, ni nada de nada para las personas transexuales. Se requieren protocolos de atención para los menores transexuales, se requieren las operaciones, que esto no existe a día de hoy. Hoy mismo hemos estado hablando de este tema en ámbitos por gente que está muy preocupada y muy desesperada porque no encuentra salida a su realidad, porque no se le da la atención sanitaria que necesitan. Hemos incluido en el tema de la ley elementos educativos para evitar el acoso escolar a los menores LGTB+, para abordar la diversidad, para introducir asignaturas que tratan estos temas. Habla también la ley de sanidad, con protocolos para las mujeres lesbianas, aparte del tema sanitario para personas transexuales o para la intervención con el VIH. También nos preocupa mucho, y en la ley hay elementos recogidos con el tema de seguridad. Hemos hablado sobre el acoso y las agresiones. Este tema en la ley aparece a través de algunos elementos, ¿no? El reconocimiento que planteaba Marina, y también un elemento que a nuestro juicio es importante en esta comunidad, y es la realidad rural, ¿no? Que tenemos una comunidad muy rural, muy difícil y muy dispersa. Entonces, todos estos elementos nos hacen plantear una ley que pretende avanzar, ¿no? Que no se quiere... porque entendemos además que la batalla, es verdad que algunas cosas de lo que planteaba Marina, que es una batalla compleja y que hay determinados sectores que son muy inteligentes y que trabajan de una manera muy, muy precisa, ¿no? Estas provocaciones que lanza Actiodir no son en absoluto casualidad, y nosotros también tenemos que ser capaces de reaccionar. Lo que tampoco podemos dejar de hacer en ningún caso es dejar de llevar la iniciativa como colectivo. Y no vamos a dejar de reivindicar lo que creemos correcto porque haya una pandilla de intolerantes, por no decir frikis, que estén intentando humillarnos o insultarnos. Y en ese sentido, nuestra ley es la ley que va a mirar hacia adelante. Y es una ley que quiere seguir mirando hacia adelante y avanzando. No vamos a tener miedo y no nos vamos a quedar atrás. Y yo creo que
no voy a decir nada más, solo agradecer a todos los colectivos, a toda la gente que ha peleado, que ha luchado, a Dani, a Marina muy especialmente. Yo que a Marina se le debe un reconocimiento por el trabajo que ha hecho. A veces la vida es injusta y a veces las cosas son así, pero yo creo que a Marina se le debe un reconocimiento por el trabajo que ha desempeñado y por el ejemplo que ha dado. Y a toda la gente que desde muchos lugares pelea por la igualdad de todas, todos y todes. Muchas gracias y lo vamos a lograr. Hola, buenas tardes. Yo soy Pepa y vengo de Les Gávila, de la Asociación LGTB de la provincia de Ávila. Por supuesto que quiero felicitar a los colectivos Iguales e Iguales USAL, porque hacer 20 años en esta comunidad es, vamos, iba a decir un taco, pero no voy a callar, porque de verdad que es una comunidad muy difícil. Es una comunidad, como bien ha dicho Marina, un territorio duro, y yo lo definiría como un territorio hostil sobre todo para la población LGTB+. Y luego, por otro lado, sí que no quiero dejar que se me pase que nosotros, Les Gávila entró en la Federación Estatal LGTB en 2008 y que el colectivo Iguales, no los que estáis hoy aquí, sino los que os precedieron y fuisteis nuestros padrinos, madrinas, y os quiero dar las gracias desde aquí porque el año que viene nosotros haremos 10 años. Bien, me habéis invitado para que venga aquí a hablar de la Ley de Igualdad Social LGTB+ en Castilla y León. Simplemente pronunciar esto hace 20 años, cuando surgió vuestro colectivo, era una quimera, era imposible. Así como lo era también hace 10 años, que es lo que vamos a hacer nosotros, y sin embargo aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy hablando de una ley que bueno, anterior a ella quizás sí, estuvo la ley de 2005 de Zapatero, recurrida en el Tribunal Supremo, como imagino que vosotros sabréis, por nuestros amigos del PP. Y esto y no tener nada era lo mismo, porque teníamos como una espada de Damocles en la espalda que nos impedía avanzar. Porque además aquí las asociaciones de Castilla y León, todas en su mayoría, aunque sí que desconozco si Fundación Triángulo tenía muchos más socias y socios, éramos asociaciones muy, muy pequeñitas, sin ningún medio, no teníamos un local donde reunirnos, no teníamos casi dinero porque las cuotas eran cuotas muy, muy pequeñas. Pedirle dinero a los ayuntamientos o a las organizaciones generalmente controladas por el PP era algo así como un absurdo y la verdad es que era todo bastante complicado. Y por otro lado también las circunstancias de nuestras provincias, como bien sabéis todos, que imagino que muchos no sois de aquí de Salamanca, muy rurales, con mucho miedo, con mucha ignorancia, con mucho desprecio hacia lo que no se conoce. Ante esto, la población LGTB, ¿qué es lo que sucede? Emigran. Creo recordar, no sé qué orgullo fue, que la pancarta que había en la manifestación era «Queremos quedarnos». Fue el primer orgullo, no lo recordaba. Y la verdad es que para nosotros irte a un sitio en el que vivas más cómodo y perder tus raíces, perder tus amistades de la infancia, perder a tu familia, eso siempre y cuando no sea tu familia la que te echa por ser LGTB+, que también es muy probable, es muy, muy duro. Hemos llegado al extremo de que yo he tenido en la asociación personas que me han dicho que son felices viviendo dentro del armario. Yo les he dicho, no me mintáis y no os mintáis a vosotros mismos, porque dentro de un armario nadie es feliz. Y voy a acabar cortando, que me están echando ya la bronca. Esto me pasa por haber la última. Pero bueno, afortunadamente sí que podemos decir en 2017 que estamos peleando por esa ley, que es verdad que la ley no va a ser la panacea, como bien ha dicho Marina, que nos ha metido a todos un poco el miedo en el cuerpo, pero que no nos van a parar, que la vamos a conseguir y que por supuesto vamos a obligar a ese gobierno a que la ponga en marcha. Muchas gracias.